algunos jueves dedico tiempo a hacer un poquito de estudio bíblico. Como siempre digo, lo que mueve a Dios es su palabra y no nuestras emociones. El conocimiento de su palabra nos da entendimiento y por lo tanto podemos hacer bien las cosas. Sin conocimiento uno hace desórdenes y equivocaciones. Y el tema que quiero hablar hoy tiene que ver con sacerdocio. ¿Sí? Sacerdote. Y la primera referencia que aparece en la Biblia sobre sacerdocio está en el libro de Génesis. Dice de la siguiente manera en el capítulo 14, versículos 18 y 20. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a todos sus enemigos. Así que lo primero que refleja la Biblia es un sacerdocio que nadie sabe dónde viene. De hecho, el libro de Hebreos va a hablar sobre este Melquisedec, diciendo, ok, Jesucristo es del orden de Melquisedec. Ahora, cuando hablamos de sacerdocio, muchos de nosotros empezamos a pensar un sacerdote y tenemos un concepto de alguien con túnicas negras, con un cuellito clerical, pero no es el concepto bíblico que tenemos que manejar como sacerdocio. En la Biblia un sacerdocio era un mediador oficial entre Dios y los seres humanos. Obviamente se encargaba de hacer sacrificios, oraciones, enseñar la ley divina. Pero el concepto de sacerdote, que es alguien que representa a la humanidad delante de Dios. ¿Sí? Bajo la ley del Antiguo Testamento, ese sacerdocio exclusivamente pertenecía a la tribu de Leví y sobre todo a los descendientes de Aarón. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Sí? Y los creyentes nos transformamos en un sacerdote real. ¿Sí? Como lo va a decir el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él lo ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, o como dice la Reina Valera, su luz admirable, que esa la recordamos todo lo que tenemos a escuela vieja. Pero en el Nuevo Testamento aparece otra versión del sacerdocio, que ya no tiene que ver con nuestra sangre ni con nuestro linaje, sino que tiene que ver con reconocer a Jesús como Salvador. Automáticamente la Biblia, y Pedro lo dice bien claro, nosotros somos llamados a ser, ¿qué? Real sacerdote. O, como dice, sacerdotes del Rey, en donde tenemos que entender que como sacerdote, ¿a qué representamos? A nuestras familias. Empecemos por casa. ¿Sí? Empecemos por nuestro hogar. Representamos a nuestra familia ¿con qué? Con nuestras oraciones. Representamos a Dios, a nuestra familia, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacían los sacerdotes? Oraban. ¿Qué más hacían? Ayunaban, pero también enseñaban. Y de alguna manera el sacerdocio en nuestras vidas pasa por enseñar en nuestras casas las leyes de Dios. Empezando por los niños, que como dice la Escritura, instruye al niño cuando sea chico y cuando sea grande, ¿qué va a pasar? No se apartará más. ¿Y de quién depende? De nosotros como padres. Enseñarle y transmitirles ¿qué? Las leyes de Dios.
Porque no solo el sacerdote entraba, por ejemplo, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, sino que ese hombre también que predicaba, hacía sacrificios y enseñaba la ley. Por lo tanto, nuestro sacerdocio se tiene que expresar de esa manera en nuestras vidas. No es solo oración, no es solo enseñar la palabra de Dios, es un conjunto de cosas. Y a veces, y esto algo que cambia el Nuevo Testamento, que abre la posibilidad, por lo menos yo lo entiendo así, que hombres y mujeres se puedan transformar en sacerdotes. Porque en el antiguo pacto, las mujeres que estaban relegadas, estaban dejadas afuera de eso. Por eso, ¿cuáles son las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Que el antiguo pacto era un sacerdocio heredado y limitado a una sola familia. Sin embargo, en el nuevo pacto, con el sacrificio único de Jesús, se eliminó la necesidad de sacerdotes terrenales para acceder a Dios. Porque el día que murió Jesús, ¿qué es lo que hace? Rompe el velo. ¿Qué separaba el velo? El lugar donde estaba el arca, que de alguna manera simbolizaba la presencia de Dios. Y hay que entender lo que dice el Nuevo Testamento, que el velo no se rompió de abajo hacia arriba, como diciendo los seres humanos abrieron, hicieron fuerza para llegar al cielo, sino que Dios lo rajó de arriba hacia abajo, dándonos a entender que ahora Dios nos da la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. De eso se trata el sacerdocio, de entrar a la presencia de Dios. ¿Sabés cómo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, a ese lugar donde estaba el arca? Entraba con una cuerda, atado. Porque si Dios no aceptaba el sacrificio por el perdón del pecado de los pueblos, esa persona moría, y como nadie podía entrar a ese lugar, con la fuerza lo sacaban con la cuerda. Ahora nosotros tenemos la libertad que Dios nos ha dado de entrar al lugar de su presencia. Ya no dependo de personas, sino dependo de querer entrar en ese lugar. Ahora, yo quiero que estudiemos un poquito más sobre el antiguo sacerdocio. Y por eso me voy a retrotraer al libro de Levíticos en el capítulo 8. Voy a tomar pasajes espontáneos, o sea, algunos, no lineal, no voy a leer todo el capítulo 8. Porque quiero que entiendamos qué condiciones tenía el sacerdote o qué proceso tenía que pasar el sacerdocio para ejercer su verdadero sacerdocio. No era que se levantaba y decía: hola chicos, acá llegué, hoy voy a ejercer mi sacerdocio. No. De hecho, el día, y por eso voy a tomar el día que ungen a Aarón como sacerdote, que era hermano de Moisés. Y el resto de sus sacerdotes, ¿quién eran? Los sobrinos de Moisés. Había algo hereditario que estaba intrínsecamente implicado en todo esto. Pero el Levítico capítulo 8, versículo 6 dice: después presentó a Aarón y a sus hijos, ¿y qué dice? Los lavó con agua. Y yo creo que esto es importante entender. No puedo entrar a la presencia de Dios si no soy lavado. Ahora, Dios es un Dios de espíritu. Mi vida espiritual no la arreglo con un Garnier para lavarme la cabeza, o un L'Oreal, un buen jabón Dove si te gusta medio así cremoso, o otra marca. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces esa limpieza tiene que ser espiritual.
Y la única manera de limpiarnos, ¿sabe qué es? La sangre de Jesús, exactamente. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar nuestros pecados. No importa qué terribles sean, qué espantoso hayan sido. Y voy a poner algo bien duro. Si Hitler antes de matarse hubiera aceptado el perdón de Jesús, hubiera sido salvo. Dice la historia que se suicidó, por eso asumimos que no. Porque no está dependiendo del ser humano. Es la gracia de Dios que pasa por encima de todas las cosas que nosotros hemos vivido y nos perdona. El tema es si nosotros nos aprendemos a perdonar. Porque hay mucha gente que no se logra perdonar las cosas que han hecho. ¿Dios te perdona? Sí. Pero si yo no... ¿Sabe qué dice la Biblia que hace Dios con nuestros pecados? Los tira a los profundos del mar. Pero nosotros, si conozco varias gente que los va a buscar en el fondo, los retrata, los vuelve a sacar como al Titanic, que a veces lo quieren rescatar y sacar a flote, y una vez más que estén ahí, mucha gente hace eso. Porque no se apropiaron ¿de qué? De la gracia de Dios. Dios nos perdonó. Perdonémonos nosotros mismos. Porque si yo no me perdono, imagínate que me quiera lavar y diga, ay, tengo virus, y me sigo lavando, y sigo lavando. No salgo de lavarme las manos. Hay gente que tiene una enfermedad y que todo es virus, no lo puedes tocar, no le puedes hacer nada, porque siempre se tiene que estar lavando. Espiritualmente nosotros a veces somos igual, porque no aceptamos la gracia de Dios. Dios nos ha perdonado. Pero para entrar a la presencia de Dios yo tengo que entrar, ¿qué? Limpio en su presencia. Otra de las cosas, el versículo 12 dice, luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. O sea, básicamente, ¿qué pasó? Le tiraron aceite por la cabeza. ¿Qué pasó, Gabriel? Dice eso, se ríe Gabriel. Pero le tiraron aceite en la cabeza. Ahora, entra un poquito más en la Biblia. ¿Sabés qué simboliza el aceite? Es símbolo del Espíritu Santo. Y nosotros, la palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Jesús, ¿qué somos? Templo del Espíritu Santo. Ya no necesito una unción de un aceite sobre mi cabeza, aunque yo hoy necesitaría 2 litros por todo lo que me ha pasado en el día, pero eso es otro tema. Lo que necesito es la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo que unja mi cabeza. ¿Por qué mi cabeza? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no los pies? ¿Por qué no mi estómago? Porque en la cabeza es donde tomamos nuestras decisiones. Porque en la cabeza es donde se pelea contra el enemigo. El enemigo siempre te va a susurrar cosas al oído y en nuestra pelea está ¿en qué? En nuestra mente. Joyce Meyer, una escritora norteamericana, tiene un libro que se llama El lugar de la pelea, que es nuestra cabeza. La batalla de nuestra mente. Ahí peleamos. Cuando yo me lleno de Dios, obviamente hago lo que cantábamos hace un ratito. La cruz está delante y atrás quedaron todas las cosas, porque no miro para atrás, no vuelvo atrás a lo que yo era, sino que ahora tengo una nueva identidad, tengo una nueva proyección y una nueva vida. Y espero el día que llegue a la presencia de Dios, donde Él directamente dice en el libro de Apocalipsis que cambiará hasta nuestro propio nombre. Pero de mientras vivimos en este mundo terrenal. Así que necesitamos que esa unción de Dios caiga sobre nuestra cabeza. Hay algo interesante que ocurre en el versículo 22 y 23.
Porque ahora Moisés dice, después Moisés presentó a otro carnero, recordá que los pecados en el Antiguo Testamento, ¿con qué eran perdonados? Con la muerte de un animal, con el asesinato en este caso de un carnero, símbolo de lo que Jesús haría después. Dice, después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Había hecho sacrificios por todo lo que estaba presentando. Te lo dejo para que lo leas en tu casa, porque hoy yo solo me voy a detener en lo que tiene que ver con los sacerdotes. Porque me estoy dirigiendo a un montón de sacerdotes que se han reunido y están sentados mirándome. Dice, después Moisés presentó a otro carnero, el de la ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero. Moisés lo mató, después tomó un poco de sangre y la untó a Aarón en 3 lugares. El lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y esto es maravilloso, porque él podría decir, wow, yo lo tengo que rociar de sangre, pero él solo se ocupa de estas 3 áreas. El lóbulo. ¿Qué tiene que ver con el lóbulo? ¿Qué tenemos enseguida del lóbulo? El oído, lo que escuchamos. Y ahí es donde la enseñanza nos dice que si yo quiero ser un sacerdote, necesito escuchar la voz de Dios. Necesito escuchar cosas espirituales y no simplemente terrenales. Y de alguna manera nos da una advertencia a lo que nosotros escuchamos. Porque cuando escuchamos nuestra carne, ¿qué nos pasa? Nos alejamos del propósito de Dios. Cuando escuchamos al enemigo, ¿qué es lo que nos hace? Entrar en cosas que no nos edifican. Pero cuando yo escucho la voz de Dios, ella penetra hasta lo más profundo de mi vida y, como dice en el Nuevo Testamento, rompe hasta los tuétanos, rompe lo más profundo de nuestro ser, porque examina los designios de nuestros corazones. Por eso es que Moisés, bajo la ordenanza de Aarón, ¿qué es lo que hace? Primero, le limpia. Espiritualmente lo que le está diciendo es, estoy limpiando tus oídos para que no haya interferencia, como tuvimos hace unos ratitos cuando estábamos cantando. Para que escuchemos la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Porque si algo estoy cansado en este tiempo de escuchar aberraciones profundas en el famoso Dios me dijo. Yo sigo creyendo que Dios nos habla. Sigo creyendo que Dios trata con nuestras vidas. Pero cuidado cuando decimos Dios me dijo y ni siquiera está acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Porque si está acorde bajo la palabra de Dios, todavía lo puedo entender. Pero en los años que llevo de pastorado, la cantidad de veces que he escuchado Dios me dijo de aberraciones bíblicas, no tienen la idea la cantidad. Por eso, mis hermanos, uno de los 10 mandamientos es no tomemos el nombre del Dios en vano. Cuidado con eso. No estoy diciendo que Dios nos hable. No, sé que Dios nos habla. Pero escudriñemos todo bajo su palabra. Bajo lo que Él nos pide. Porque si no, definitivamente no han ungido nuestros oídos. Lo segundo que hace es el pulgar de la mano derecha. ¿Qué hacemos con la mano? Trabajamos, agarramos, tomamos. Por eso, de alguna manera, Moisés lo que le está representando es: tenés que poner el trabajo para Dios santificado, comprometido. No así a lo bandido. No así más o menos. No,
Para Dios damos lo excelente. Para Dios damos lo mejor de nuestras vidas. Nuestro fruto, nuestras manos, todo al servicio ¿de qué? De Dios. Tiene que ser ¿en qué? En orden, con respeto a Dios. Pero Dios le hace lavar las manos. El dedo derecho, mejor dicho, le pone un poco de sangre. Y el tercer punto, ¿qué es lo que hace? El dedo gordo. Que de alguna manera, ¿qué es lo que está diciendo? Cuida tu caminar. No te alejes del camino angosto. No te alejes del camino difícil que es seguir a Dios. Porque el camino ancho y espacioso no te conduce a Dios. El libertinaje no te conduce a Dios. Dios nos lleva ¿a qué? A un camino ¿de qué? De obediencia. ¿De obediencia a quién? A Dios. Por eso es que le está ungiendo su dedo gordo derecho para que entonces él pueda caminar bajo los preceptos de Dios. Para que él pueda caminar conforme a lo que la palabra del Señor dice. Pero no es lo único que hace. Versículo 30, estoy avanzando en el capítulo. Dice, a continuación Moisés tomó un poco de aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y roció sobre Aarón sus vestiduras, sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras, de manera que los hizo santos a Aarón, a sus hijos, junto con sus vestiduras. Las vestiduras tienen que ser blancas, blancas de pureza, blancas que sean santificadas. No un blanco neve. Ahora dicen, no, compramos neve, está todo blanco. No vengo por ahí. Tiene que ver con lo que vestimos. ¿Qué vestimos? ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que ve la gente de nosotros? Las vestiduras. Cuando vos ves a la distancia una persona, decís, tiene una remera blanca, azul, roja, verde. Ninguno ve el corazón, ninguno ve las acciones. Lo que vemos son las vestiduras. Por eso, ¿qué tenemos que santificar? Nuestra vida, porque es lo que reflejamos al mundo. Lo que reflejamos de Dios. Lo que reflejamos de la presencia de Dios. Si hubiera sido esta prédica en los años 80, le diría a todas las mujeres, ponete pollera, sácate las caravanas, los trajes. Julio se acuerda, ¿verdad? Habría que corbatita, saquito, todo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de lo que la gente ve de nosotros. ¿Reflejamos que somos coherentes en lo que creo y en lo que vivo? ¿O solamente me porto lindo cuando estoy en la iglesia? La gente nos ve constantemente. Y vos decís, soy de la iglesia y ya te miran con lupa. Pero mira este que va a la iglesia. Mirá lo que hizo. Tiró toda la basura para el vecino. Ya te hundieron. Vino uno, te digo porque ahora tengo un contenedor enfrente de mi casa, mi esposa está feliz. Vienen todos, se meten adentro del contenedor, tiran todo y nadie le dice nada. Allá va mi esposa a limpiarlo, después trabaja para Intendencia gratis, pero eso es otro tema. Pero tiene que haber una coherencia en lo que la gente ve de nuestras vestiduras. Lo que predico, lo vivo. Lo que creo, lo vivo. Porque a veces hay una incongruencia entre lo que creo y lo que vivo que es terrible. Y por eso hay tantos malos testimonios. Y por eso hay tanta gente que dice, no, mejor ni voy a la iglesia. Sí, por eso es que el sacerdote tenía que ser santificado sus vestiduras. Si adelanto un poquito más, y vos decís, está grande todo lo que pide Dios para ser sacerdote. Sí, pero ¿qué dice ahí la Escritura? No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta ese entonces no habrá terminado la ceremonia de ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él.
y ahora permanezcan en la entrada del tabernáculo de día y de noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Hasta ahora vimos un montón de cosas, pero un sacerdote, ¿qué es lo que tiene que anhelar? Estar en la presencia de Dios. De mañana, de tarde, de noche, durante las 24 horas. Estos primeros sacerdotes, Dios le dice: quédate 7 días, una semana entera adentro. Imagínate que mañana te digan: quédate toda la semana acá en la iglesia, no podés salir de las puertas para allá. ¡Wow! Se complicó. Uno preguntaría: ¿y qué comerán? Recordá, habían sacrificado un montón de cosas, estaba todo ahí, de eso comían los sacerdotes. Pero no soy nunca sacerdote si no estoy en la presencia de Dios. No puedo ser sacerdote de mi familia si no anhelo estar en su presencia. No puedo, no hay forma, porque como por definición un sacerdote representa seres humanos delante de Dios, y si yo no estoy delante de Dios, no cumplo como sacerdote. Ahora bien, Dios nos ha llamado a ser real sacerdote. Y eso es lo que tenemos que entender. El último versículo de la Biblia que habla de sacerdocio está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Y dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Y eso es una promesa, porque no se ha cumplido aún. Somos llamados a estar 1000 años ministrando ante la presencia de Dios. ¿Cuándo lo voy a lograr? Cuando podamos cumplir todas estas cosas que he mencionado recién. Que haya unción en nuestras vidas, que nuestras vestiduras estén limpias, que nuestros oídos estén separados para Dios, nuestras manos para Dios, nuestros pies para Dios. Si no, algún día todos nosotros nos presentaremos ante nuestro Creador y se abrirán los libros, donde no haya engaño, porque a mí me engañás, yo le creo a todo el mundo. No sé si es un defecto o una virtud, vaya uno a saber, depende de quién lo mire, pero a Dios no se le engaña. Dios sabe lo que escuchaste, Dios sabe lo que hiciste, Dios sabe por dónde caminaste. Disfrutemos de la gracia de Dios. Porque antes no calificaríamos ninguno de los que estamos acá para ser sacerdotes. Es decir, ¿por qué no califico? Y porque no sos descendientes de Aarón, nada más que por eso. Pero vivimos en un nuevo tiempo, donde definitivamente Dios quiere obrar en nuestras vidas. Somos iglesia si somos sacerdotes. No somos iglesias porque creamos en Dios. Somos iglesia porque Él nos ha llamado a ser un real sacerdote. Nos ha llamado a ser diferentes al resto del mundo. Desde el día que Jesús nos escogió, desde el día que Él nos tomó y nos separó, pasamos a ser sacerdote. Y no importa la edad que tenga, el color de piel, el género. Cuando hablo de género hablo de hombres y mujeres, no me mezclan todo lo nuevo que ha aparecido porque eso no es de Dios. Sí,
Si hoy estás acá, es porque Dios te ha seleccionado para ser un sacerdote, tal vez de la orden de Melquisedec, que no se sabe su descendencia, no sabe de dónde apareció, pero Abraham reconocía que era sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote tiene algo maravilloso, que es entrar a la presencia del Dios vivo, del Rey de Reyes, y expresarle la necesidad que hay en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro país, para que Dios obre, para que Dios cambie. A eso hemos sido llamados. Todos los que estamos acá, no importa. Creo que Luna es la más chiquita que hoy tenemos por acá. Desde Luna al más grande, no voy a decir el más grande porque si no se me enoja. Entre medio todos somos llamados a ser sacerdotes. La pregunta que te dejo es, estas características que tenía Aarón, por el cual pasó por ese proceso de quedarse 7 días en ese lugar, en la presencia de Dios, ¿las tenemos? Si no las tenemos, hoy es el momento de decirle: Señor, necesito que cambies mi vida. Necesito que transformes. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo, si cerrás los ojos y le decís: Señor, examíname, Dios te va a decir: esto no está bien, esto está mal. Pero hay algo que quiero decir. El enemigo no te puede robar el sacerdocio. El enemigo quiere robártelo. Es una de las cosas más preciadas que tenemos como hijos de Dios. El poder ser real sacerdote, el entrar a su presencia, el escuchar su voz, el caminar por sus caminos, el poner nuestras manos en la obra de Dios, es algo maravilloso. Si mirás la antigüedad, solo los levitas, una tribu, dependía de la sangre que corría, no dependía de otra cosa, era por herencia. Eran los que participaban y ministraban la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, nos dio libre acceso a todos para que podamos entrar en su presencia y ser ministradores de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios quiere desarrollar. Y no te lo puede robar el enemigo. Quiere robártelo, quiere robártelo. Si nos equivocamos o en algo le fallamos, la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos. Bañate. Y mi esposa me dice, cuando me baño y dice: olés rico, ahora ya no. Puedo levantar las manos tranquilo. Una vez que te limpió Dios, ya está. Sacudite el polvo de tu pie, no mires para atrás y mirá para adelante. Mirá para adelante. Porque algún día, como dice el libro de Apocalipsis, seremos sacerdotes de Dios y Jesucristo y reinaremos con Él por 1000 años. Preparémonos para ese momento. Amado Dios, en tu presencia estoy. Gracias por dejarme hablar a la cantidad de sacerdotes que hoy se han reunido aquí en La Paloma 2010. Sacerdotes no por herencia, sino por la gracia y el amor de Jesucristo. Sacerdotes que no tiene que ver con nuestra sangre, sino con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos vuelve a decir: toma tu lugar, sentate en los lugares celestiales ante la presencia de Dios, deja mirar tu pasado, porque si hoy estás acá es porque Dios quiere llevarte a ese nuevo nivel. Las cosas viejas pasaron y Dios las hace nuevas. Dios está haciendo un sacerdocio diferente. Un sacerdocio que experimentó el pecado y entendió del amor de Jesús.
un sacerdocio que entendió la necesidad que hay en este mundo y decir: Señor, necesito que me des la posibilidad de compartir un mensaje con aquel chico que está en adicción, con aquella chica que hoy se para en una esquina a prostituirse, con aquel que hoy va a pasar como ser un golpeador, Dios mío, o golpeada. Dios, te representamos. Detrás nuestros hay hijos, hay familia que necesita que nosotros entremos en la presencia de Dios, que necesita de nosotros como sacerdotes, porque Él ha ungido nuestras cabezas y nos ha llenado de su Espíritu Santo, y esa presencia de Dios fluye en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque muchas veces me pregunto: ¿qué has visto en mi vida para escogerme para esta hermosa tarea de ser sacerdote? Como cada uno de nosotros lo somos, Dios. Gracias, Señor, por brindarnos tanto. A ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Dios. Amén.